Juan Odicio, María Eugenia Romero Sotelo y Oscar Ugarte. En el libro está bien. Sí. O sea, es la tipografía. Pero aparte dice iliberal. Es iliberalismo. Iliberalismo Claro, político sí, y liberalismo. Perfecto, lo dije bien. La verdad que es un gran gusto aquí en el centro presentar este trabajo de Juan y estos destacados investigadores mexicanos y peruanos, pero que están en México. Conocemos a Juan, conocemos su trayectoria. La verdad es que tengo que decir que lo he acompañado, digamos, es uno de los fundadores, por así decirlo, de este centro, desde los primeros proyectos, antes de que fuera un centro, antes de que fuera un área, en el 2004, siendo él muy jovencito. Y la verdad que es un gran gusto a nivel personal ver cómo va desarrollando su carrera académica. Y bueno, en los últimos tiempos ha variado un poco sus temas de investigación. Originalmente había empezado a trabajar temas de industria, sectoriales, temas de empresas, pero ya desde hace unos años también en un proyecto conjunto empezamos a trabajar temas de ideas sobre la industria, y dentro de esas ideas sobre la industria siempre aparecían estos liberales que de algún modo en el contexto posterior a 1930 estaban allí en los márgenes, ¿no? Pero que siempre aparecían en momentos de ajustes, etc., hasta que esas ideas se transformaron en las fundamentales para las tomas de decisiones de políticas económicas en la Argentina y en el contexto de América Latina. Y entiendo que este libro precisamente lo que hace es buscar esas raíces, ¿no? O discutir esas raíces del neoliberalismo en América, no solo en América Latina, sino también en los Estados Unidos. Así que creo que es un aporte interesante desde el punto de vista de lo que los historiadores en general podemos hacer para aportar a la discusión más actual, ¿no? Ese es un gran tema de actualidad y desde la historia se puede aportar esa perspectiva que siempre se les reclama, digamos, a los historiadores, ¿no? De poder aportar a la discusión más actual, y creo que este libro viene a cubrir en parte ese vacío, digamos, ¿no? Esa necesidad de pensar las problemáticas actuales desde la lógica de más largo plazo, de determinados procesos de más largo plazo. Para la presentación del libro, bueno, contamos con Juan, el autor, y también a dos destacados académicos. En primer lugar, tenemos un invitado externo, digamos, al centro, que la verdad que es un gran gusto, Ernesto, que estés aquí compartiendo con nosotros. Ernesto es investigador principal del CONICET, es doctor en geografía de la Universidad Complutense y es especialista en historia de América Latina, en historia política, en historia de las ideas y de las derechas en general en los países en América Latina en general, pero digo en el Cono Sur en particular, ¿no? En Argentina, Brasil, Chile. Ha escrito más de 30 libros, así que lo tendrán allí como para buscar quienes no lo conocen tanto. Y por otro lado a Mariano Arana, que es alguien de la casa, que es economista, al igual que Juan, todo no se puede, siempre hay alguna pecado cuestión, de juventud. Totalmente, pero es doctor en ciencias sociales. Somos. Preparó parcialmente el pelo. Claro. Es profesor de la casa, ha hecho una maestría, es profesor de la maestría también en historia económica, en un seminario, y es profesor de pensamiento económico y especialista en temas de pensamiento económico de la Argentina, y tiene un libro muy importante sobre la formación de los economistas en Buenos Aires. Nada más, en principio, entonces le paso la palabra, les parece, primero a Mariano y entonces luego a
invitado. ¿Arranco más sencillo? Sí. Bueno, en principio gracias a Juan por venirse, por escribir el libro, por coescribirlo, y por la invitación también a Ernesto por venirse. Aparte, los dos libros que terminé de leer enteritos en el último tiempo es el de Ernesto y el de la historia de la derecha argentina, y los dos casualmente Fondo Cultura. El anterior también había sido Fondo Cultura, de los libros que más me llamaban la atención, Margarita Fajardo. Fondo Cultura está haciendo, lo primero que quería decir con esto es, parece como que en algún momento, por lo menos a mí me dio la sensación, no sé si es compartida, el Fondo Cultura empezó a editar cosas que a los que estudiamos pensamiento y economía política no nos interesaban tanto, ¿no? Hubo un periodo del Fondo de Cultura en donde se desconcentró de esos temas, se concentró en otros, y me acuerdo cuando compré el libro de Morresi y Boccolacchi, dije, che, es un hito esto, es interesante que vuelvan a hacer cosas así. Ya venían editando igual algunas cosas, Jaime Rojo en el capitalismo del siglo XXI, bueno, y esta novedad que todavía no la tenemos físicamente, pero que nos han adelantado de manera digital como para indagar, que tiene múltiples valores destacables. En principio, obviamente, el caso en particular de Argentina, hay una derecha que lleva cierto ideario discursivamente, y eso nos afecta todos los días, así que como que nos convoca demasiado a tener que leer eso, pero además con algunas novedades que a mí por lo menos me gustaron, me llamaron la atención, me parece que es algo destacable. El caso del recorte continental, que sea América, no solamente América Latina. Eso me imagino que genera problemas, pero también trae algo importante a la discusión, que es el centro neurálgico de Estados Unidos, como ahí caracterizaremos como qué en la discusión, ¿no? Como intermediario del conocimiento, como se dice en algún momento, o qué otra cosa que quiero comentar. El segundo caso es el de Canadá, que también me parece que es notable porque generalmente cuando Estados Unidos viene a las historias del pensamiento económico o de las ideas, normalmente lo más cercano es México, ¿no? Entonces, bueno, vos lo debes saber más porque estando allá, mucho más, circula mucho más esas discusiones, pero Canadá pocas veces, ¿no? Por lo menos en mi caso, digo, ¿no? Puede ser que sea ignorancia en mi caso particular, pero es pocas veces traído, ¿no? Y aparte me parece como que notable en las historias nacionales, porque este libro tiene 11 casos de historias nacionales, en una mirada que uno puede decir, bueno, transnacional, no lo sé, internacional, por el periodo, podría ser, habría que también discutirlo, que es interesante para poner esos dos casos, el caso de México tan distintos, ¿no? El caso de México y el de Canadá, como aparecen en el libro de manera tan cercana a Estados Unidos. Alguien decía México tan cerca y tan lejos, ¿no? Y demás, y tan diferente. Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y tan lejos de Dios, claro. Gracias, Juan. Así que eso me parece que es una novedad que trae el libro, algo que fue poco usado. Creo que prácticamente no existe un libro de características similares, ni en el recorte, ni en estas novedades y demás, y que permiten también comparar casos nacionales. No solamente, pongo el caso de Canadá y México, me parecen muy cercanos a Estados Unidos y muy pertinentes para el debate. La otra novedad es el periodo, ¿no? Los autores vienen a decir, bueno, la historia que se conoce del pensamiento económico liberal en lo económico y liberal en lo político, que es un agregado, digamos, generalmente se empieza a estudiar desde los 70 en adelante, y entonces buscamos raíces tiempo atrás, depende de los casos nacionales, 30, 40, con cierto nivel de actividad, mucho nivel de actividad en la década del 50 también, en varios casos nacionales se nota como la década del 50 como un gran nivel de actividad de algunos intelectuales e instituciones y demás. La otra cuestión está en que es cierto que en el último periodo me parece que las historias transnacionales, que son muy difíciles de hacer, yo no sé cómo la hacen, pero
Me parece que es muy difícil, hay 800 obstáculos para hacer historias transnacionales desde América Latina, no solamente por los recursos, por los archivos, es un quilombo hacerlo. Entonces me parece que es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo que hay que valorar, tratar de hacer eso, tratar de superar las barreras nacionales. Lo digo yo, siendo que me dedico de la frontera para dentro de Argentina, ¿no? Porque entiendo que es algo muy difícil de hacer y hacerlo bien y demás, y cuesta. Y ahí me pregunto sobre, bueno, en esta cosa de las historias globales que están tan valoradas y que son tan difíciles de hacer últimamente, me parece que es un aporte en ese sentido, o que va en ese sentido. Tengo algunas preguntas para ahí, pero me parece que es algo interesante y novedoso. Y después la perspectiva que permite discutir también, por ahí poner en debate, siendo que no sé si también es una pregunta para más adelante, cuáles son los antecedentes de historias de este tipo, ¿no? Más allá de las historias políticas que preexisten a las historias del liberalismo en Argentina, en América Latina. Está un debate que es en ciencias sociales, que es medio trillado ya, pero que sigue existiendo y que me parece que es importante volver a traer en esta clave, que es el debate de redes contra campos o qué tipo de historia nosotros tenemos. Los que estudiamos formación, bueno, no es lo mismo tener una mirada de nodos que jerárquicamente desvanece un poco la jerarquía a la tradicional de los campos. Y además, yo típicamente adopto normalmente me gusta más por un montón de argumentos que podríamos discutir, una mirada de campos dependientes, ¿no? Acá hay algunas perspectivas que nombran las redes de campos débiles, y entonces a mí me parece campos dependientes o campos condicionados y demás, me parece que es algo interesante. El tema de redes para un periodo tan, digamos, de periodo entre guerras en adelante, bueno, trae ciertas rispidez, trae beneficios porque uno permite identificar instituciones, dispositivos de difusión, individuos y toda la historia, y también no es tan útil para las estructuras de poder o la conformación de ciertas cosas estructurales que sucedieron en América Latina. Así que me parece que en eso también trae una discusión metodológica, una aproximación de las ciencias sociales para investigar estos temas. Luego hay dimensiones que son por ahí más tradicionales, que son la identificación de dimensiones idearias, escolares, teóricas, ¿no? De los austríacos, los ordoliberales, los chicahuenses y demás, de los estudios institucionales, que no, digamos, uno puede decir son tradicionales, pero es difícil de hacer y tampoco hay tanto, entonces también eso está bueno, está muy bueno. Y los casos nacionales, que es difícil traer. Imagino que articular todo eso, y la pregunta para Juan adelantada es, bueno, ¿cómo se cocinó todas estas cosas, ¿no? Porque me imagino que debe haber sido un trabajo arduo y una tarea intelectual y físicamente difícil de hacer. Y luego, por ahí agregaría algunas continuidades, digamos, convergencia de que pude identificar en los capítulos, y algunas cosas me parece que son destacables, grandes divergencias. La primera es que hay como una historia, por eso digo, la palabra difusión es altamente criticable, es una de las que se usan mucho en el neoinstitucionalismo para hablar de las ideas en América Latina, pero que claramente no sucede así. Sin embargo, Estados Unidos tiene un rol central y condicionante, ¿no? Entonces, ahí me parece que el rol de Estados Unidos hay que caracterizarlo muy fino para entender qué sucedió después, porque ahí están los recursos, ¿no? Está la articulación de las formaciones muchas veces y demás. No solamente Estados Unidos, pero principalmente Estados Unidos. Así que ahí hay un tema particular, me parece que cruza a todos los países, ¿no? El rol de Estados Unidos en todas estas historias nacionales. El segundo es el rol de la formación, no solamente Estados Unidos, sino Europa, ¿no? Hay de ciertos cuadros, ¿no? Está claro que las élites, y ahora viene una pregunta también sobre las élites, en América Latina normalmente no tienden a formarse localmente, y entonces, bueno, el rol de la formación me parece que es importante y aparece también en muchos casos cruzando los casos nacionales. La tercera, que es parte del título del libro, es liberalismo político, que es esta predisposición a
o el relajamiento de las democracias tradicionales y la simpatía por los gobiernos autoritarios, digamos, ¿no? Que aparecen en todos los casos nacionales, creo que sin excepción, me puedo equivocar en alguno, y que me trae a discusión o a reflexión sobre lo que aprendimos del libro de Historia de la Derecha en Argentina, esas dos familias, la liberal conservadora y la nacionalista reaccionaria, que no están tan al revés. A mí lo que me parece que es como una, no sé, esto pregunta, si hay reflexiones similares, que hay una familia en América Latina que es la liberal reaccionaria, como tiene de las dos, ¿no? Es una conjunción de esa, ¿no? Si puede ser pensado así, no sé, pero me traía eso. Yo le dije, bueno, en algún momento dije, voy a pensar esto en la clave de lo que habían escrito en la Historia de la Derecha en Argentina, y digo, che, acá hay esa síntesis de esas dos familias que parece venir con Milei, ¿no? Y obviamente con rispideces, qué sé yo, me pareció más coherente pensar en una familia liberal reaccionaria que en cualquiera de las otras, pero es una pregunta también. Otra de las continuidades o convergencias es el enfrentamiento. El hijo bobo, ¿no? De las dos familias. Depende, y bueno, para ser tan bobos no son porque nos están matando, pero parecen. Pero sí. El hijo del primo. Claro, son familiares, digamos, ¿no? La liberal conservadora y la nacional reaccionaria. Bueno, pero podría ser, no sé, yo lo tiro como catalizador de debate si la merita. Como catarsis. Y después dos cosas que son más tradicionales, que es el enfrentamiento con el discurso ceparino. Eso ocurre, la CEPAL es el núcleo donde se van a centrar las críticas de izquierda y de derecha, de todo tipo. En este caso, los más reaccionarios todavía más aún, porque eso parece como un discurso totalitario y demás. Por un lado, eso me parece que es un aspecto común, pero destacable, porque está registrado. Más de medio que lo sabemos todos, pero también hay que escribirlo. Y el otro que es también algo que se sabe de otras experiencias, no necesariamente latinoamericanas, pero también latinoamericanas, que es la crisis como catalizador e impulsor de estos discursos. Eso me parece que es lo más común. Y por último, tres cosas y después algunas preguntas, además de las que ya hice. Heterogeneidades. Me parece que en el libro se notan muchas heterogeneidades en la acción política de cada uno de los casos nacionales. No sé si hay similitudes por ahí, más México, Argentina. Sí, me costó encontrar similitudes, me llamó mucho la atención el caso de Perú también, es un caso notable, más puro, si se quiere, ¿no? Como más identificable. Y una cosa que me hizo reflexionar en varios capítulos del libro, que es para mí una falla de la estrategia de estas derechas, ¿no? Que son las derechas más austríacas o liberales, las chicagoenses en menor medida porque es la historia más contada, digamos, ¿no? De hecho el capítulo de Chile trata de separarse un poco, de poner como una heterodoxia en la historia tradicional del liberalismo en Chile, que es muy potente, y ahí no sé si lo logra, digamos, no sé, nos cuenta una historia adicional, completa una historia, me parece que la de la chilena está muy bien contada en general. Que es el perfil académico. Es decir, a mí una pregunta que me surge es cómo estos tipos no agarraron el ordo liberalismo y le dieron con eso hasta el final. Era la corriente ideológica, teórica, con más credenciales, recursos de todo tipo. Por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, digamos, ¿no? Por ejemplo, cierta habilitación a intervenir. Como que me parece que hubiesen sido más exitosos en sus propios términos si hubiesen abrazado la intelectualidad ordoliberal. De hecho, me acuerdo entrevistándolo a José María Danilo Pastore no hace tanto, en la asociación, estaba fascinado con el ordoliberalismo. Me dice, ¿usted conoce a vos así todo esto? ¿Usted conoce el ordoliberalismo? Me mandaba a estudiar el ordoliberalismo. El tipo estaba fascinado, ¿no? Como que me parece que el discurso ordoliberal tenía un montón de recursos. El rey también. Incluso el religioso, ¿no? Que aparece ahí en varias partes del libro, como para haber influido mucho más. Y eso me lleva a la última reflexión, que es la de, hay minorías en o sea, es una historia también de discursos que eran minoritarios, la mayoría, que no eran, de hecho el capítulo sobre Chile, donde no es el discurso mayoritario del liberalismo chicagoense, sino que es otro, hay el de Alberto Venegas Lynch, ni hablar,
pero minorías que no son élites, me parece a mí. Que no son élites, o por lo menos élites en el poder, ¿no? Parece como que no tuvieron, no lograron, no pudieron, no supieron, no fueron capaces, uno podría decir de antemano, ¿no? En esto, ¿no? De llevar esas ideas por distintos motivos, en todos los casos nacionales, me parece que distintos motivos. Y en otros no, en otros sí se ve con una adaptación, ¿sí? Pero digo, pensándolo más impregnado de la economía austríaca, localmente, donde sí ahora están, digamos, de alguna manera dirigiendo los destinos de nuestra patria, pero que en el pasado estaban marginales y prácticamente eliminados del discurso económico. Les pongo un caso, en la Asociación Argentina de Economía Política no había ni un solo austríaco en toda la historia, hasta 1980 por lo menos. No estaban ahí, no circulaban. El caso de Alberto Benegalín, que es el que trata a Juan en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, es una excepción, es una rareza, es algo extraño. Te iba a preguntar ahí, che, ¿cómo es esto? Que el tipo accede al ANSE teniendo ese discurso, que es casi un discurso de la originalidad de la copia, si querés sacar la originalidad de lo de Mises. Bueno, para cerrar es preguntas cortas, ¿qué se gana y qué se pierde en la selección de nodos individuos versus otras perspectivas? Y en el recorte continental, que me imagino que debe ser un tema, además de las ideas y conceptualmente, debe ser un tema de esfuerzos. ¿Cuáles fueron los desafíos de estructurar casos nacionales tan diversos? ¿Por qué no está Venezuela? Por ejemplo, me llamó mucho la atención, siendo Venezuela un país industrial de lo más importante en este periodo. Bueno, lo del ordoliberalismo ya lo dije, en qué medida el libro tensiona con definiciones más comunes del neoliberalismo. Y no digo más nada, así dejo espacio para No anotó ninguna pregunta. No, pero se las acuerda. No te va a responder. Bueno, muchas gracias, Mariano. Entonces, vamos a escuchar ahora a nuestro invitado, Ernesto. Te agradezco otra vez mucho que participes acá en las actividades del centro. Y no, si quieres contar algo más de tu trayectoria en relación con este libro, estaría muy bien. Bueno, muy bien, buenos días, buenas tardes, según de qué lado del almuerzo están. Gracias por la invitación. Vengo a devolver en parte la gentileza que ha tenido Juan de acercarse a la red de la derechología, derechofóbica que integro hace un rato. Yo vengo efectivamente del campo de estudios de historia de las derechas del Cono Sur, y en particular vengo escapando de historia del pensamiento, no es lo que menos me preocupa, y tiendo a descreer de la historia del pensamiento. Entonces fue para mí un grato desafío acercarme a este libro, ¿no? Entonces colocaré algunas de las inquietudes que me suscitó la lectura del libro, pero desde ya adelanto mis felicitaciones y mi agradecimiento a Juan por la publicación del libro. Es un libro que efectivamente aborda múltiples casos, pero simultáneamente podríamos decir que se utilizan distintos kits metodológicos. No es que hay una máquina donde le metes los mismos inputs, le haces las mismas preguntas para obtener la variación nacional. No, son distintos casos, pero también son distintas entradas metodológicas, porque hay efectivamente historia del pensamiento económico, si se quiere, o historia del diseño de políticas económicas, pero hay también cosas que son de historia de los intelectuales, sociología de los intelectuales. Hay algún trasfondo burdiano también sobre la constitución de campos. Hay una sociología de las élites también, la sociología de la creación de una distinción, de un saber específico, de élites empresariales, ¿no? Entonces, los autores combinan distintas cosas. Hay algunos más sociológicos, hay otros que incluyen ecuaciones, cosa que normalmente genera alergia para quienes no hemos pisado esta facultad, ¿no? Pero destacaría eso, que hay múltiples entradas. Como señaló Mariano, este es un libro de historia del neoliberalismo en América.
Y yo creo que acá hay una novedad que incluso los propios compiladores deberían colocar más en valor. Porque es algo que ocurre. Efectivamente, el libro tiene estudios sobre Canadá, México, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, y eso no es normal. Es decir, es deseable, pero no es normal, estadísticamente normal, ¿no? En general, los enfoques son o el Atlántico Norte, o América Latina, o la irradiación desde algunos de los nodos, o sea, Virginia, Chicago, la escuela austríaca, ¿no? Pero aquí ustedes han hecho otra cosa. Ustedes armaron otro álbum. ¿Sí? Un álbum con figuritas que normalmente no están juntas. Y eso es una apuesta. Nada más que ustedes no lo hacen explícitamente. Ocurre, ¿sí? Pero me parece que valdría la pena que digan, nosotros apostamos a una historia de estas figuras del neoliberalismo en América. No en las Américas, no en América Latina y en América anglosajona, en América, ¿no? Y ahí hay una apuesta, ¿sí? Una apuesta que, insisto, es muy infrecuente y que vale la pena señalar qué riesgos y qué ventajas tiene iluminar de esa manera y apostar a borrar ciertos esencialismos que hay a la hora de estudiar la historia del pensamiento político y de las élites a un lado y otro del Río Bravo. Yo creo que el libro, entre otras cosas, contribuye muchísimo a quien termina de leerlo todo a darse cuenta de la densidad de contactos. ¿Sí? Tipos que con mucha intensidad se están leyendo, se están citando, se están mirando, se están invitando, están conspirando, ¿no? Ahora, eso tiene un efecto para el lector que yo creo que es corregible, que es que hay información repetida, ¿no? Hay un capítulo sobre Velasco, pero Velasco aparece en otros capítulos, y ahí los autores vuelven a contarnos quién es. Me parece que ahí es un tirón de orejas para los compiladores. El libro necesita que los compiladores le coloquen más notas al pie, diciendo, mira, si te interesa lo que este tipo hizo mientras estuvo a cargo del Banco Central en Perú, fíjate el capítulo tal, porque ahí vuelve a aparecer. Es decir, que ustedes mismos hagan el trabajo como de los agujeros de un queso Boucher, para decir, esto que te está iluminando este capítulo, ojo que tiene que ver con esto. ¿Sí? Ese me parece que sería un buen punto para mostrar esa densidad, ¿no? Para devolverle transnacionalidad a esos sujetos, porque actúan efectivamente en más de una pista a la vez. Mis observaciones van sobre dos puntos, sobre los sujetos y sobre el contenido de las ideas. ¿Sí? Yo destacaré algunos puntos, colocaré algunas preguntas. La primera cuestión es que los sujetos que aparecen aquí retratados son sujetos que tienen, escriben, publican, traducen ideas, pero uno podría decir, son tipos que creen en las ideas. Son tipos que invierten mucho tiempo, invierten mucha vida, dedican la vida a este menester. Si son idealistas en el sentido marxista, ¿no? Ahora, lo interesante es que cuando quieren imponer las ideas, se asocian con gente que no le da tanta importancia a las ideas, ¿no? Es decir, tienen la razón, pero a veces necesitan actores que tienen otros recursos además de los buenos argumentos. ¿Sí? Necesitan gente que le ponga guita, a veces necesitan un general amigo, a veces necesitan organismos financieros internacionales, ¿no? Entonces, hay gente que cree en las ideas, pero también tiene los amigos correctos y echa mano de los recursos necesarios. Y eso conecta, me parece, con la tensión entre ideas e intereses. ¿A quiénes le deben fidelidad estos sujetos analizados, ¿no? Economistas, ingenieros, empresarios, profesores? ¿Tienen fidelidad a las ideas o a la clase, para decirlo de la manera más brutal posible? Y acá es un punto interesante, porque en algunos casos es muy transparente que es autodefensa de clase lo que hay, ¿no? Defensa de los intereses muy claritos, ¿sí? Son tipos que no quieren tanta carga impositiva, o que quieren importar más fácil o exportar más fácil, etc.
etcétera, ¿no? O no quieren monopolio estatal. Pero a veces defienden principios que van contra los intereses de varios aportantes de esas fundaciones, ¿no? Es algo que mostró Sergio Morrés y que mostró Hernán Ramírez, ¿no? Cosa que hace la Fundación Mediterránea, que los empresarios que le ponen plata le dicen, pero escúchame, esto que vos proponés a mí me hunde. Y de cualquier manera le siguen poniendo plata, ¿no? Porque hay algo ahí de defensa de los principios, con independencia del impacto a corto plazo o mediano plazo que tiene, que, no sé, que tiene alguna racionalidad que sería interesante de resolver, ¿no? Digo, también habla del presente. ¿Por qué? Hay un sector del capital que sigue apostando a un gobierno que produce una política que efectivamente lo hunde porque le interesa más obtener principios, ¿no? Hay algo ahí particular que yo creo que ameritaría pensar bien esa tensión, ¿no? ¿Por qué defienden ideas que los perjudican, perjudican menos que a otros, ¿no? Pero claramente no están en su panacea, ¿no? Yo recuerdo una entrevista a Lula que recorrían era una entrevista así, en un auto, iban recorriendo una parte de Sao Paulo y pasaban por un barrio muy rico. Y Lula decía, en este barrio vive la gente que más guita ganó con mis 2 primeras presidencias. Como nunca en la historia de Brasil. Y nunca me van a votar. ¿Sí? Prefieren votar a alguien que haga efectivamente como Bolsonaro, que había prometido romper relaciones con China, ¿sí? Lo cual es un anticristo en términos de la burguesía paulistana. Prefieren eso a legitimar la idea de que el Estado tiene que intervenir en economía. Después, también sobre el sujeto. Es muy interesante porque estos tipos son varias cosas a la vez. Muchos son políticos secas, clásicos, ¿no? Tienen partido, forman partidos, son diputados, entran al gabinete, salen del gabinete. Pero muchos son economistas, la que Mariano conoce mucho más que yo, son economistas antes de que exista la disciplina económica. Son ingenieros, son abogados, ingenieros agrónomos, o no tienen título, ¿no? Y eso no es un obstáculo para opinar de economía o para enseñar de economía. Entonces, hay algo ahí de la constitución de ese saber económico que también está operando, ¿no? Que no requiere la formalización, no requiere credenciales como después de los 80, donde si no tenés el título ni siquiera puedes sentarte, no puedes levantar la mano para preguntar algo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante porque son tipos que pueden ser políticos, pueden ser abogados, pero tienen para sí y exigen para sí la consideración de neutralidad o de cientificidad, ¿no? Y creen en eso. No es que es una puesta en escena y para ellos es una farsa. Están convencidos de que la razón está de su lado, que la ciencia está de su lado y que cualquier otra cosa es chantada, para decirlo con la palabra presidencial. Entonces, son tipos que pueden exigir el tratamiento de neutralidad y ser empresarios a la vez. Entonces, es una especie de versión criolla del rey filósofo. Porque tienen preocupaciones terrenales, pero a su vez también tienen ideas acerca de cómo tiene que ser gobernada la ciudad de Dios. Una especie de severo arcángelo con título, ¿no? Es un gran industrial con ideas acerca de qué hay que hacer, ¿no? Y es interesante para mí pensar esa figura, pues son tipos que le restan tiempo a su actividad económica, ¿no? Y no necesariamente lo compensan con la gira, con que le reciban, con que le den chapitas en Montpellier y todo eso, ¿no? Hay ahí una inversión para la autoconsagración, ¿no? Gente que dedica mucha fortuna, mucho tiempo a la rosca, etc. Y eso conecta con otra cosa, que es que la mayor parte de estos sujetos son varones. Y además son varones de guita. Y no necesariamente de guita que le hicieron ellos. Es gente que ya nació con guita, de familia bien acomodada. Y todos, yo no me equivoco, son católicos.
estamos hablando de producción, difusión de pensamiento de varones de élite católica. Entonces, yo me pregunto, es una pregunta, ¿cuántas de estas marcas, de estas pertenencias, impacta también en la producción ideológica? ¿No? ¿Y cuánto de esto nos sirve para entender por qué estos tipos son tan exitosos en la producción institucional, en el liderazgo institucional? Quizás sería interesante hacer una historia, como se hace en otros campos, una historia de los fracasos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos que armaron un think tank y no consiguieron que los gringos le tiren una moneda, o se los terminaron comiendo otros tipos más hábiles con la rosca, o para sacarle plata a empresarios, ¿no? Me parece que en general las historias que recoge el libro son las de los tipos que les fue bien y terminan o dirigiendo el central, o armando una fundación, o al menos teniendo unas becas con su nombre. Pero habría que pensar a quiénes no les fue bien efectivamente en esa aventura ideológica, ¿no? De devenir una persona que sanciona cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, bueno, me preguntaba por esos rasgos de los sujetos, cómo esos elementos paraideológicos o preideológicos, mejor, terminan condicionando la producción de ideas, las ideas que se pueden escuchar, los circuitos por los que se difunden, ¿no? El que parece haber tenido más capacidad para atravesar fronteras sociales es Reed en Estados Unidos, que cuenta en el artículo, iba y hablaba con 20 personas en un pueblo de Iowa si era necesario, pero quizás eso dice menos de Reed y más de la sociedad estadounidense, o más de cómo se hace el activismo en Estados Unidos, no lo sé, mientras que en Guatemala me parece que tenían menos interés en ir a las comunidades mayas para explicar la ventaja de la libertad. Segunda cuestión sobre el contenido. Yo creo que el libro contribuye fuertemente a darle solidez empírica a la afirmación de que hay un matrimonio de larga duración entre el neoliberalismo y el autoritarismo. El maridaje entre democracia es una cosa muy reciente y para mí es condicional y está en una probation permanente. Porque la democracia con la que sí tiene puerto USB es una democracia en la cual se puede decidir un conjunto muy chiquitito de cosas. Es una democracia con muchos candados que requieren unas mayorías muy calificadas para cambiar aspectos como, por ejemplo, la legislación sobre propiedad, ¿no? Entonces, es un matrimonio de larga duración que muestra por lo menos las tensiones con democracia y con el principio de que las mayorías pueden decidir alguna cosa. Yo creo que hay un punto en el cual los compiladores hacen un contrabando. Ustedes en el título ponen la palabra iliberalismo. Y yo no estoy tan seguro de que iliberalismo sea un punto que retoman los autores. Me parece que ahí hay también una apuesta que la tienen que hacer explícita y la tienen que defender. Porque ustedes están poniendo a su favor a gente cuyo testimonio inicial no era ese. Entonces ustedes lo ponen a estos artículos, una decena de artículos, a dialogar supuestamente sobre la dimensión iliberal, pero esa dimensión iliberal ellos no la colocan. Son ustedes más bien los que tienen, y creo que lo pueden hacer, pero son ustedes los que dicen todo esto contribuye a mostrar que efectivamente la tradición es liberal en lo económico, pero iliberal en lo político. ¿Sí? Entonces, ni los autores, ni los sujetos analizados sostienen eso. Entonces, ahí hay una apuesta analítica que yo creo que hay que hacerla explícita, ¿no? Porque es un concepto de los compiladores, no necesariamente de los autores. Después, me parece que hay otra cosa que salta a la vista permanentemente del análisis del contenido de las ideas, que es que el neoliberalismo es efectivamente una argumentación
esencialmente económica, sobre cómo tienen que articularse los distintos actores de la economía, cómo debe funcionar, pero es también, y a veces es principalmente, un discurso moral y político acerca de cuál es el buen orden, acerca de cómo tienen que vincularse los miembros de una familia, cómo tienen que comportarse varones y mujeres, extranjeros y ciudadanos, es decir, es una respuesta amplia acerca de qué es el hombre, ¿no? Y que tiene efectivamente algunas derivas o aplicaciones económicas, pero por momentos la cuestión económica parece ser no necesariamente el más relevante, ¿no? Entonces, eso, volvería a la cuestión de pensarlo como un proyecto de una particular civilización. ¿Sí? Es una manera de ordenar el mundo que va mucho más allá de la dimensión económica. Y en la dimensión económica, sin lugar a dudas, ahí yo creo que valdría la pena detenerse en algo que señalaba Mariano, que es cuáles son sus enemigos favoritos, ¿no? Y ahí sí hay alguna particularidad latinoamericana en el anticepalismo, ¿no? Un anticepalismo que tiene una dimensión fantasmática, el enemigo con el que se están enfrentando. Los tipos meten en la misma bolsa a Prebisch y a la teoría de la dependencia, o a Grinchman, ¿no? A Grinchman. Entonces, me parece que valdría la pena dedicar algo más acerca de cómo va variando la representación del enemigo. ¿Cuándo y por qué esto pasa a llamarse populismo? O colectivismo, o totalitarismo, si es relevante o no es relevante la división entre totalitarismo de izquierda, totalitarismo de derecha, cuándo y en qué circunstancias se puede hacer una alianza con totalitarios de derecha, así sea por un tiempo, porque probablemente aquí hay más rosca que principio, ¿no? Me parece que no sé, efectivamente, ¿cuánto creen en esa idea de un totalitarismo que tiene una ala izquierda y una ala de derecha, ¿no? Y en ese punto, termino acá, yo me interrogaba acerca de cuánto podemos saber del vínculo entre este neoliberalismo, que no siempre se llama así, ¿no? Y el catolicismo, o la Iglesia Católica, ¿no? Hay algunos puntos en los cuales efectivamente esto fluye, ¿no? Patinaje sobre hielo, pero después hay zonas de tensión verdaderamente, y yo me preguntaba si el neoliberalismo de esta parte del planeta es más católico que el de otras partes, ¿no? Si aquí tienen más puerto USB que en otros, ¿no? Porque además uno podría decir, pero también, ojo, el catolicismo de acá me parece que, así como el neoliberalismo es muy católico, me parece que el catolicismo no es muy neoliberal, ¿no? En todo caso, desde hace 20, 30 años, el neoliberalismo sintoniza mejor con el cristianismo y la vertiente neopentecostal, ¿no? Que abraza la teología de la prosperidad y demás, mientras que el catolicismo, por lo menos el institucional, sobre todo con Francisco, ¿no? Cuando entran toda la cosa de la crítica a los efectos hedonistas, individualizadores del neoliberalismo, rechina fuerte. Por lo menos en algunas instituciones educativas, hay otras en las cuales, en la Austral, ni lo obsta con esto, pero hay otras en las cuales acá hay tensiones, ¿no? Entonces me preguntaba acerca de si es posible identificar países en los cuales hay un abrazo y otros en los cuales sí, pero no, ¿no? Un poco la lógica más católica de eso. Así que, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un lujo, Ernesto. Me preocupé cuando dijiste que eran todos varones pensando en esta mesa, pero después dijiste todos varones con guita, no nos Hasta ahí.
teórico. No hay problema, no hay problema. Bueno, le damos entonces la palabra. Tomó nota, ¿viste? Pero Mariano, mira, ¿qué dice ahí? Mariano. Está bien. Yo después le puedo charlar con Juan. Pero no te vas a hacer una boludez. Escuchamos a Juan ahora la palabra y me gustaría también si podés incluir un poquito cómo llegás a estos temas como núcleo de tus investigaciones actuales. Sería lindo también compartir eso. Bueno, muchas gracias Marcelo y muchas gracias por los comentarios de lujo. Creo que ahora voy a eso, pero las observaciones un poco respondieron a algo que estuvimos pensando cuando originalmente la presentación termina siendo una pre-presentación porque varios me preguntaron. El libro todavía no está impreso, se suponía que ya iba a estar, por eso desde hace un tiempito lo habíamos pensado. Ahora dice Fondo que va a salir en junio, pero un poco era tratar de hacer ese puente entre un especialista más de la historia del pensamiento económico como tal y alguien que viene más de la historia política, ¿no? Y creo que incluso entre los cruces de los que entre ustedes dos estuvieron viendo hay un montón de preguntas y de inquietudes, incluso de proyectos, de cosas para seguir para adelante que yo tengo un poco identificadas. Entonces voy a tratar de contestar un poco a las interrogantes que quedaron en el aire. Para muchas cosas no tengo respuestas, para otras intentaré articular algo, pero justo ahora que Marcelo hablaba de, bueno, llevamos muchos años trabajando juntos y que un poco esto nació de proyectos conjuntos. Si yo tuviera que decir dónde está la génesis de este libro, es en el año 2011, cuando tuvimos un PIP con Marcelo. Yo era un simple licenciado, ni siquiera la maestría había hecho en ese momento, y armamos un PIP de historia de las ideas económicas. Ese primer PIP, otros proyectos, muchos años de laburo, dieron el libro de Argentina Será Industrial, el del 2017. Y en ese momento, que es cuando yo me presenté a CONICET, después, digamos, mi deriva personal fue hacia otro lado, ¿no? Pero cuando yo me presento a carrera en el CONICET, mi proyecto era la discusión económica en los márgenes. Y esos márgenes eran los neoliberales, que, digamos, al mismo tiempo, si nos ubicamos, esto 2016, 2017, en realidad, cuando yo presenté esto de los márgenes, era porque quería trabajar la derecha y la izquierda, o sea, eran los márgenes de los que estaban de los dos lados. Ahora, en el 2018 apareció un desquiciado en la tele hablando de próceres que nadie tenía ni idea de quiénes eran, y yo dije, bueno, me fui enfocando, interesando por motivos que son plenamente políticos, digamos, de entender de dónde habían salido. ¿Por qué? Porque reivindicaban sus propios panteones, ¿no? Es decir, sus propias tradiciones de algo que acá en la Facultad de Ciencias Económicas, en el año 2018, nadie sabía quién era Alberto Venegas Lynch, digamos. Algunos poquitos podíamos saber quién eran Mises y Hayek, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, me fui metiendo, algunas cosas también trabajamos con Marcelo, lo empezamos a publicar, y un poco surgió como en respuesta, justamente porque nosotros habíamos estado estudiando más bien a los desarrollistas, entendido en un sentido muy amplio, y empezaban a aparecer estos nombres y estos personajes, un poco en el margen de esa discusión, pero tratando de incidir de alguna manera, y que conectaba con eso que estaba sucediendo en el panorama político, digamos, contemporáneo. ¿Y qué es lo que aparecía ahí? Bueno, esa crítica a lo que podríamos denominar en forma muy genérica el cepalismo, ¿no? La crítica a esa noción más desarrollista que se vuelve hegemónica en los años 50 y 60. Y Mariano preguntaba, bueno, ¿qué antecedentes hay de esto? Yo encontré el libro que creo que es el más importante en la línea de lo que quisimos hacer con este libro, es Orígenes del Neoliberalismo en México, de María Eugenia Romero Sotelo, que hizo la historia del neoliberalismo desde los años 30 hasta los años 80 en México, iniciando con un autor que es como el Federico Pinedo, digamos, de México, que es Luis Montes de Oca, y cómo eso va generando una tradición propia de pensamiento liberal. Entonces, el segundo trabajo que me empecé a aproximar es el del otro coordinador, que como decía Marcelo es el peruano-mexicano, que él estaba trabajando sobre Perú, y encuentra que están estos tipos, Beltrán y Rómulo Ferrero, y que ya en los años 30 están leyendo Mises, digamos, ¿no? Entonces, yo
en parte con este trabajo que habíamos hecho con Marcelo, de quiénes estaban a favor y quiénes estaban en contra de lo que estaba sucediendo con la política económica a partir de los años 30, dije, bueno, acá se empezó a dibujar una cartografía de que había algo que estaba sucediendo parecido al mismo tiempo, obviamente con sus incidencias distintas, pero en temporalidades más o menos similares, y que al indagar un poquito empezó a aparecer lo que señaló Ernesto, y que son los cruces. De que todo el tiempo estos tipos se están leyendo, se están citando, se están invitando, están haciendo cosas juntos y están operando desde... hay un corte, porque en algunos casos se ve más claro, en otros menos en los capítulos. Hay un recorte que es tratar de ubicar fundamentalmente, y por eso le contesto a Mariano de en qué sentido esto es diferente, digamos, a otras historias del neoliberalismo, porque nuestro interés en particular es la escuela austríaca, ¿no? Hoy no hace falta explicar qué era. Cuando empezamos a laburar con esto era ¿qué son los austríacos? ¿No? Nadie sabía quiénes eran los liberales libertarios, ¿no? Lamentablemente hoy lo tenemos bastante claro cuál es esa genealogía del pensamiento. Entonces, cuando yo llegué a México dije, bueno, lo que quiero hacer entonces es empezar a investigar esta red, no solamente los personajes nacionales, porque por lo general las historias en cada país son muy ombliguistas, ¿no? Es decir, hay buenas historias nacionales, hay en algunos casos más, en otros menos, pero cuando uno se pone a armar el rompecabezas, empieza a completar, ¿no? Tal país, Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica. Y dije, voy a tratar de estudiar esa articulación. Como siempre cuando uno cree que se le ocurre una idea, en realidad alguien más ya lo pensó antes, alguien más ya lo hizo antes. Hay una tesis que es... un poco me deprimí cuando vi eso, porque había justamente una geógrafa canadiense, Virginia Henderson, que lo que hizo fue mapeó desde los archivos de Mises, fundamentalmente de los papeles personales de Mises, cómo se empieza a constituir esta red desde 1950. Ella aborda el inicio, digamos, los primeros contactos que existen entre Mises y Hayek, pero en particular ella ve a Mises, ¿no? Pero entre Mises y Hayek y América Latina se dan en los años 40 y cómo eso se establece y empieza a funcionar en los años 50. Henderson dice, hay 4 nodos de la articulación austríaca en América Latina. Esos 4 nodos son México, Guatemala, Venezuela y Argentina, que son los países pioneros que empiezan a articular esa red, a empezar a difundir el pensamiento austríaco. Y Venezuela no está en el libro, porque básicamente a las 2 personas que yo tengo identificadas que trabajaron sobre la historia del neoliberalismo austríaco en Venezuela no nos dieron bola. Tengo el mensaje cuando descubriste la tesis de Henderson. Me querían y lo que dijiste sobre esa mujer. Esa buena mujer que... La puta que lo parió. Sí. Qué buen mensaje. No, porque la tesis es excelente, ustedes la pueden buscar, se llama Retro Neoliberalism. Es una tesis excelente, es espectacular la tesis. Porque lo que muestra es cómo a partir de Mises estos tipos se están articulando entre sí, ¿no? Es decir, la relación que tienen con Mises y que tienen entre ellos en esos 4 países. Ahora, después de esos 4 países empezaron a surgir un montón de otros países en los que también en los años ya 50 claramente están surgiendo estos centros. Canadá en parte está gracias a Ernesto. ¿Por qué? Porque conocí a Julián Castro en el congreso donde conocí a Ernesto en el 22 fue en México. En el Instituto Mora, vi una ponencia y dije, acá está pasando lo mismo que estoy viendo yo que pasa en Argentina, ¿no? Y ves cómo empieza a circular esas ideas. Es un investigador mexicano que vive en Canadá y que, entre otras cosas, trabaja... después su capítulo fue un poco distinto a lo que había presentado en ese momento, pero la historia del libro surge justamente a partir un poco de esos encuentros y de esos debates, con los otros coordinadores, con María Eugenia y con Oscar. Armamos una mesa en el Congreso de Historia Económica Mundial del 22, en el cual se presentaron un conjunto de trabajos, yo creo que unos 5 o 6 capítulos de este libro, que son los que están más articulados, vienen de algo que trabajamos desde el año 2022, un poco en diálogo, y después lo que hicimos fue buscar otras personas para que pudieran completar. Entonces, efectivamente, como decía Ernesto, hay varios trabajos que tienen otros enfoques, otras herramientas, otras perspectivas metodológicas, incluso otras temporalidades, que bueno, eso es propio del objeto de estudio, ¿no? Pero no necesariamente todos siguen la misma perspectiva. Yo creo que sí hay un mayor diálogo entre el de México, Argentina, Uruguay, Chile,
y Perú, que fueron como el núcleo inicial, y después, bueno, el de Costa Rica, conocí, es el rector actual de la Universidad de Costa Rica, hizo una historia de los Chicago Boys en Costa Rica, ¿no? Entonces lo conocí al tipo, le dije, che, estoy armando este libro, ¿te interesa participar? Y ahora, en relación a los cruces, a las redes, a la originalidad de esto, es cierto que la primera apuesta fue a completar esa primera red de la geógrafa canadiense, de mi amiga Henderson. Y lo que queda es construirla, porque no podíamos hablar de la existencia de estos intercambios, de hacer, Mariano preguntaba, ¿es una historia transnacional? No, realmente no es una historia transnacional. Son 11 capítulos nacionales. Lo que falta hacer ahora, que es lo que yo quiero hacer, digamos, un poco interesadamente, armé este libro para poder seguir el trabajo, es hacer esos cruces y dibujar una cartografía común del neoliberalismo en América Latina. ¿Cuáles son algunos de esos elementos que tienen que ver con las preguntas que los dos lanzaban? Algunas cosas las podré responder, otras serán responsables los autores correspondientes de los distintos capítulos. Porque en términos muy generales, lo que a mí me interesa hacer es debatir un poco contra la idea. Mariano empezaba hablando del difusionismo, sí anoté y sí lo viste, la idea del difusionismo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en América Latina? Bueno, copian, transcriben lo que se discute inicialmente en Europa, luego en Estados Unidos, ¿no? La idea del espejo, puede ser un espejo deformado, pero es la metáfora del espejo, ¿sí? No hay nada original, no hay nada nuevo, simplemente lo que dicen allá, lo dicen acá. Ahora, lo interesante es que cuando empiezan a circular estas ideas, cuando se empiezan a hacer una posición dentro del debate económico, sucede en muchos casos antes en América Latina que en otras regiones del mundo. Entonces la idea del espejo no cuadra del todo, o la otra metáfora que tiene que ver con lo de Chile, que un poco, justamente como lo que estábamos tratando de enfocarnos era más bien en la tradición austríaca o en dado caso alemana, pero menos en la línea americana del neoliberalismo. Por eso el capítulo de Chile corre por ese carril. Pero Chile es la otra gran metáfora, que es la metáfora del laboratorio, ¿no? Es decir, había unos tipos que en Chicago pensaban y con Pinochet lo que hicieron fue tratar de aplicar una receta a ver qué pasaba con eso. La transfusión, ¿no? Así, acá tengo el papel, acá pienso, acá aplico. Ahora, lo que tenemos es que desde los años 40 está circulando ese ideario neoliberal, que efectivamente yo estoy plenamente de acuerdo con lo que decía Ernesto. De lo que se trata es de discutir la forma de ciudadanía finalmente, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace seres sociales? Por eso creo que es bien importante el recorte hacia la escuela austríaca, porque en realidad lo que están haciendo es recuperar una tradición, no nos vamos a meter en eso para no aburrirnos, pero recuperar la tradición analítica que había incorporado originalmente Menger en 1870, ¿no? Es decir, la reconfiguración de qué es el individuo social, y es este átomo egoísta, ¿no? Es decir, este átomo maximizador sin ningún otro tipo de lazo social o de historia, pero que finalmente a lo que nos lleva es a que la sociedad se entiende como una comunidad de consumidores, fundamentalmente. Y entonces lo que estos tipos están haciendo, que apareció en los dos comentarios, yo creo que una de las lecturas más ricas que se puede hacer sobre esto, más allá de esta idea del espejo, de la difusión, es una lectura polanchiana de lo que está sucediendo, que Polanyi escribe La Gran Transformación diciéndole a Hayek: sos un estúpido, básicamente, no estás entendiendo de qué se trata la sociedad, ¿no? Porque Polanyi lo que le dice es que una sociedad de mercado no puede existir sin Estado. Entonces, esta idea de que todas las relaciones sociales estén mediadas por relaciones mercantiles, en realidad es una utopía irrealizable, ¿no? Y que por lo tanto de lo que se trata es más bien de recalibrar el lugar del mercado y de recalibrar el lugar del Estado. Ahora, tomando una categoría de una autora austríaca que ha trabajado mucho sobre el neoliberalismo, que es Karin Fischer, y Karin Fischer, ella más bien estudia a los grupos un poco como lo de Hernán Ramírez, digamos, los think tanks vinculados a las grandes empresas, y ella tiene una categorización que dice: los moderados, que son más bien asociados a la escuela de Chicago, y los think tanks con un discurso más radical, más ideológico. ¿Quiénes son? Los tipos como Alberto Benéa Lynch, el
el padre del prócer, o sea, el doblemente prócer, porque fue el primero, era el amigo personal de Mises. El primer Alberto, Alberto I, que cuando intentan participar en política, Alberto Benedich funda el Centro de Estudios sobre la Libertad en 1957. Cuando hay algunos tipos que se quieren inmiscuir en política, esto lo hemos hablado con Martín Vicente muchas veces, los echa de su centro. Le dice, acá no se hace política. Y entonces se funda, en el año 62, el Club de la Libertad, ¿no? Que es para los que están buscando hacer política. Es decir, ellos conscientemente, por eso yo le pondré un matiz, creo que apareció en las dos, pero esta idea de el fracaso. No es fracaso porque ellos, está de vuelta, vuelvo a Martín, ¿no? El artículo de Tú también, Bruto. Críticas liberales a un programa liberal. Como, entre otros, Venegas Lynch, desde el 77, está matando a Martínez de Oz diciendo lo que va a ser el caballito de batalla de todo el neoliberalismo posterior, y es decirle que Martínez de Oz no era verdaderamente liberal. Lo mismo le van a decir a Menem, lo mismo le van a decir a Macri, y cuando fracase Milei le van a decir lo mismo, ¿no? No fue lo suficientemente liberal. ¿Por qué? Porque la dimensión utópica es constitutiva del pensamiento austríaco. Lo que está constituyendo es el horizonte hacia el cual se tiene que caminar, y por eso es efectivamente una novedad, pero eso tiene que ver con otra deriva, que es el paleolibertarianismo, digamos. Lo que hace Milei es apropiarse de la reflexión que hace Rothbard de las ideas de Mises, que lo que dice es, no, vamos a meternos en el barro de la política porque si no las cosas no se transforman. La generación o las dos generaciones de intelectuales que nosotros estamos viendo conscientemente se mantienen por fuera de la discusión. Y esa, sobre todo, mientras más atrás nos vamos, para responder a una de las preguntas de Ernesto, y creo que lo que me quedo también como para seguir trabajando es esto de entender las especificidades del neoliberalismo en relación a lo que está sucediendo en otras partes, que es la relación con el catolicismo. Es una relación muy tensa, es una relación muy complicada, porque de hecho es bastante reactivo, digamos, el pensamiento austríaco a la doctrina social de la Iglesia, que digamos, está en auge en la época. Alberto I tiene varios artículos tratando de argumentar por qué, digamos, lee el Nuevo Testamento y lee una serie de autores medios trasnochados que dicen, bueno, es que Jesús fue el primer libertario, dicen, ¿no? Con esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que está diciendo es que el Estado no se meta. Pero claro, eso no va a ningún lado, porque se verían los domingos en misa seguro, digamos, ¿no? Pero en términos doctrinarios hace ruido en el mundo católico la posición libertaria, más allá de que, según entiendo, porque yo no me he puesto a verlo en profundidad, Alberto hijo, es decir, Alberto prócer, sí tiene un montón escrito en defensa de ese cruce, digamos, entre la tradición austríaca y cómo eso expresa, digamos, el verdadero catolicismo al cual deberíamos aspirar. Antes de los años 70 es una relación muy conflictiva, ¿no? Entre su identidad, seguramente católica, y un discurso que cuadra mal con lo que se está discutiendo en los círculos católicos. Para terminar, lo del adversario, y que no es casualidad, ¿por qué tiene que ver este neoliberalismo en particular? Que en realidad lo que me había notado para decir primero es que la propia categoría de neoliberalismo es conflictiva, es algo que se suele criticar a quienes hablamos del neoliberalismo, dice que nadie es neoliberal, porque nadie se asume neoliberal. Ahora, mi defensa frente a esa crítica es que hasta el golpe de Pinochet, estos autores se autoperciben y se autonombran neoliberales sin ningún tipo de problema, ¿no? Es decir, Friedman tiene un artículo, una nota muy chiquita, muy célebre, del año 56, que se llama ¿Por qué soy neoliberal? Después tienen sus discusiones internas, ¿no? Mises dice que no es neoliberal, sino liberal clásico, no importa, pero quiero decir, la categoría empieza a disputarse a partir de los Chicago Boys en Chile, sino vamos a los años 60, 50, 40, son neoliberales, y ellos mismos dicen son neoliberales. Es una categoría que se borra después de los años 70. ¿Y cuál es la declinación específica que eso toma en América Latina? Es una idea que está en el socialismo de Mises, que es este debate que tiene con los austromarxistas, de la idea básica que sigue repitiendo nuestro presidente, de que la planificación es imposible, dice Mises, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay mercados, no hay manera de asignar eficientemente los recursos. Esa idea la hace Mises en 1919, la publica en su libro del 22, que es El socialismo, y es la idea de que si el Estado hace algo,
es socialista, ¿no? Si el Estado hace algo, arruina la situación porque genera una ineficiencia y a esa ineficiencia la va a querer corregir con más intervención. Eso célebremente aparece en el libro más famoso de esta tradición, que es El camino de servidumbre de Hayek de 1944, como la pendiente totalitaria. ¿Qué es lo que dice Hayek? ¿Por qué resulta tan polémico en su momento? Porque, como bien decía Ernesto, para estos tipos era lo mismo, o para Hayek era lo mismo, las nacionalizaciones que estaban ocurriendo en el contexto de la Segunda Guerra, ¿no? La nacionalización de la banca, de los servicios públicos en Europa, el New Deal, o Hitler o Stalin. Todos es lo mismo, solo hay una diferencia de grado. ¿Por qué? Porque son todos intervencionistas. Son todos totalitarios, comunistas, socializantes. Entonces, está esta idea de la pendiente totalitaria. Yo creo que eso es algo que cruza. Es una de las ideas fuerza fundamentales del neoliberalismo en América Latina, porque eso les sirve para oponerse a todos los, digamos, el funcionamiento de los partidos, de la lógica democrática, desde el peronismo en Argentina a su equivalente, digamos, en cada uno de los casos, diciendo esto es totalitarismo, ¿no? Porque descienden por la misma línea. Como en muchos otros casos, quizá el pionero fue Federico Pinedo, que cuando se está peleando con Prebisch, utiliza a Hayek para criticar a la CEPAL, ¿no? Y entonces le dice, a ver, si le hacemos caso a lo que quiere la CEPAL, ¿qué es? Redistribuir el ingreso, planificar las inversiones, controlar el comercio exterior, que haya empresas públicas y hasta llegan a proponer la reforma agraria. ¿Qué pasa si le hacemos caso? Habremos llegado a la dictadura del proletariado sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, esta idea de la CEPAL como un comunismo enmascarado. ¿Por qué? Porque la pueden poner en esa misma pendiente totalitaria. Si le hacemos caso a la CEPAL, la intervención va a crecer cada vez más. Entonces, les agradezco muchísimo los comentarios. No sé, no contesté todo eso. Dijo, bueno, cada vez menos. La CEPAL les hizo caso, como decía ayer Martina Vélez, ¿no? Claro. Por eso. CEPAL dijo, uy, por ahí tenía razón, mamá, de dejar de escribir. Y entonces, para cerrar, y que tiene que ver con el presente y con lo que estos tipos hacían y con la idea de el fracaso, no el fracaso como decía Ernesto, que está buenísimo, es decir, pensar si hay grupos que intentan como difundir estas ideas y no llega a ningún lado, sino el fracaso en el sentido más de lo que decía Mariano, como más político, es decir, que son tipos que están tratando de incidir en la discusión política, pero que no entran. Algo interesante que apareció en las dos y que me sirve para responder a dos de las inquietudes. ¿Por qué los empresarios o los abogados, eso quizá Mariano lo va a poder contestar mucho mejor que yo, pero cuál es mi interpretación de por qué cala tan hondo? Porque en el momento en el que se está cerrando el campo profesional economista, en el que hay que tener ciertas credenciales técnicas, te permite seguir discutiendo sobre economía en una tradición austríaca que está en contra de la matematización de la economía y que tiene, más allá de esta cuestión ideológica de que estás luchando por la libertad, digamos, en términos teóricos es mucho más asequible, ¿no? Ahí está la dimensión como tal ideológica, pero en términos más específicos teóricos, por eso, de hecho, la tradición austríaca suele aparecer en los libros de historia del pensamiento económico como heterodoxia. Es decir, se considera una de las vertientes heterodoxas. ¿En qué sentido? Bueno, porque desde la ortodoxia son tipos que los critican, porque están en contra de esta noción de que la economía son ecuaciones, ¿no? Y eso lo dice Mises y lo dice Hayek, que la acción humana es mucho más compleja de lo que cualquier parámetro matemático pueda capturar. Entonces a los tipos les permite subirse y mantenerse en la discusión en un momento en el que si no sabías modelizar no tenías voz en el debate económico. Y todo esto es la manifestación finalmente de lo que otro autor, me van a decir que si no me quedó otro para citar, ¿no? Que a veces pasa que si no quiero citar a otro más, que es Roger Barthaus, historiador del pensamiento económico, él lo denominó el programa de Hayek. ¿Por qué? Con esto termino y como recomendación, si quieren también entender un poco cómo opera políticamente todo esto, Hayek en 1949 da una conferencia muy famosa en Stanford que se llama Los intelectuales y el socialismo. Y Hayek dice, estamos perdiendo la batalla no en las aulas universitarias, ni siquiera en el Congreso, lo estamos perdiendo en la captura del sentido común. Porque los socialistas nos ganan, dice Hayek, porque los caricaturistas, los que hacen los programas de radio, los novelistas,
están imbuidos, Hayek que venía del socialismo fabiano, ¿no? Están imbuidos de una noción socialista de la vida, de que la solución es comunitarista, es a través de exigirle al Estado. Y lo que a nosotros nos toca hacer, dice Hayek, es crear un nuevo sentido común individualista. En un mundo en el que parece que todo el sistema político tiende hacia la locura totalizante, dice Hayek, nuestra tarea es reconstruir ese sentido común, dar la batalla cultural, ¿no? Para reconstruir una nueva forma de ciudadanía. Y eso es lo que estos tipos están dando. Y para eso no necesitan participar en el mundo de la política, ser funcionarios, sino mantener este discurso durante muchas décadas con esa dimensión utópica, con esa dimensión de futuro que finalmente empezó a hacerse carne unas décadas más tarde. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a los periodistas, Mariana. Gracias, Marcelo. Ernesto. Tenemos 5 minutos para una pregunta y una respuesta. 5 minutos para felicitar a ¿Alguien tiene, o calle para siempre? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No sé cuánto va a salir el libro. ¿Cuándo ni cuánto? Yo tengo 2, pero voy a esperar a que hable nadie más quiere. Tengo 4. De ya. A la una. Sí. Mario, pero no sé si Milei cuando engancha con Megan Lynch, cuando tengo entendido que no es hace tanto tiempo, si fue Giacomini. El 2014. Está en el último libro de Milei. Él dice: yo era un neoclásico, ¿no? Que ser neoclásico convencional es lo mismo que ser keynesiano, que es lo mismo que ser trotskista o etcétera. Y él dice: en el año 2014 leía Rothbard en particular, y ahí me di cuenta que todo lo que había aprendido estaba mal, me había equivocado, y lo llamativo es que lo que Milei lee es la traducción que en el año 62 había hecho Venegas Lynch, padre del libro de Rothbard, que es a su vez la explicación de la acción humana de Mises, ¿no? El libro fundamental de Mises, que es del año 49, y que los propios austríacos dicen: no lo entendemos, no sabemos qué quiere hacer con esto de la praxeología y no sé qué. Tiene una traducción, digamos, para el gran público en un libro, El hombre, el Estado, son 3 cosas: Man, State, y no me acuerdo cuál es la otra palabra, del libro de Rothbard, y que Venegas Lynch traduce la primera parte. Y que es lo que Milei, según lo que él le ha dicho, ¿no? Lo encontró así en una librería, leyó eso y se dio cuenta. Pero él dice fue en el año 2014. Es por Giacomini. O Giacomini le habrá dicho: buscate este libro. No lo sé. Él dice: fue cuando yo encontré ese libro y lo leí. O sea, no lo menciona Giacomini. También porque eso está publicado el año pasado, que ya se había peleado con Giacomini, ¿no? Puede ser que le haya dicho Giacomini, no sé. Mariano. Yo una para los dos, para Juan y para Ernesto. Me parece que ¿cuál es el vínculo que le entregan, o que de la caracterización o del nexo entre el neoliberalismo y economía en sentido amplio, para salir de las ideas, digamos, ¿no? Para ir como campo, para Juan y para Ernesto, y una para Juan, que es Ernesto no está obligado a responder. No, pero bueno, como comentarista. Hago eso habiendo leído los últimos libros de los dos autores. Me parece que hay un punto de diferencia importante que pueda haber. Y el otro, que es el entrismo que se hace de la sociedad Montpellerín hacia el 80, que hay un cambio ahí, ¿no? Que siempre tienen la misma estrategia. Es decir, ¿cuáles son, si es que identifica Juan en este periodo, cambios en las estrategias de estos nietos, estos austríacos y su deriva, en la forma de acceder, de intervenir en el discurso público, el sentido común, incluso en las academias y en otras? Hay algo bien notorio, que hay como 2 historias oficiales de la sociedad Montpellerín. Una está escrita en Estados Unidos, la otra está escrita en Alemania.
ahora no me acuerdo el nombre del autor alemán, pero lo que es bien llamativo es que desde el inicio América Latina está sobre representada como miembros de la sociedad Montpellier, y de hecho hasta, no me acuerdo el año exacto, yo en algún momento lo rastré, pero ahí hasta por el año 64-65 Montpellier se establece en el 47. Es decir, prácticamente durante los primeros 20 años de vida, los que más hay son argentinos. O sea, en general lo que más hay son latinoamericanos, y dentro de los latinoamericanos lo que más hay son argentinos. Otro que está es Col Venegas, que es el primo de Venegas Lynch, que además son primos del Che Guevara, ¿no? Para seguir abriendo puertas. Pero varones de clase alta que son famosos. Sí. Emprendedores. Es Guevara Lynch, era el papá del Che, ¿no? Ernesto Guevara Lynch. Él era Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? ¿Sigue siendo bien? O sea, comparten, creo que, bisabuelo con el Alberto original. De hecho, tiene un escrito, tiene una biografía, Alberto Venegas Lynch, mi primo el Che. Donde dice que es un comunista, pero en ese caso tiene razón. Ahora, lo que sí es cierto es que a partir de los años 70 empieza a tomar carne algo que aparecía ya en esta tesis de mi amiga Henderson, que es que Mises dice desde el año 42, el futuro del neoliberalismo está en América Latina. Donde lo vamos a construir, donde tenemos más posibilidades, donde este reformateo social, que era de tu primera pregunta, ¿no? De qué es el neoliberalismo. Bueno, sacar al Estado del medio, donde más tiene posibilidades de avanzar y de volverse como el nuevo paradigma, no es ni en Europa ni en los Estados Unidos. De hecho, Mises vive un par de meses en el 42 en México, no le gusta, y se vuelve a Nueva York, ¿no? Ningún tonto, Mises tampoco, pero él tiene, y de hecho, por ejemplo, sí, está muy buena la biografía que escribe la viuda de Mises, My Years with Mises, así se llama, y ella dice todo el tiempo, cuenta los viajes, cuando viene acá, está acá, en esta facultad, en el año 59, en el 57 ya había venido Hayek, vuelve a venir en el 77, pero lo que dice la esposa, Margit von Mises, es, Lou, si le decía cariñosamente, Lou estaba convencido de que el futuro de sus ideas era América Latina, donde más lo discutían, donde más lo publicaban, donde más se difundían sus ideas, era en América Latina, y eso lo veíamos cada vez. Como los Ramones. Como los Ramones. Ahí hay que hacer unas vidas paralelas, contestatarios en eso. Ya está el título, Rey Gold de Go. Entonces lo interesante, para volver a algo que mencionaba antes, es, en algún momento yo estuve hablando de estos temas con una autora súper interesante de pensamiento económico que es Christy Thornton, y ella me decía, es que la historia que ustedes están contando es una nueva historia del neoliberalismo, no en América Latina, es una nueva historia del neoliberalismo como tal. ¿Por qué? Porque reposiciona en un lugar que lo saca de esta metáfora del espejo, ¿no? Es decir, de que lo que estaba allá lo repiten acá, sino que más bien lo están construyendo acá y lo están dando a conocer en la sociedad Montpellerin, y de ahí a todos lados, porque esta lógica del programa de Hayek, como dice Backhaus, en realidad son dos caras de una misma moneda. Es decir, una construcción teórica que está basada en la escuela austríaca, ¿no? Menger, von Bauer, Mises, Hayek. Pero lo más importante, dice Hayek, no es lo que nosotros discutimos en la sociedad Montpellerin, como la discusión abstracta, teórica, respecto a los fundamentos de la economía, sino que lo más importante es cómo articulamos con los empresarios. Y ahí aparece algo que, perdón, los dos mencionaron, voy aprovechando para reconectar con cosas, el papel de los Estados Unidos, porque en realidad todas estas instituciones que surgen en América Latina son, dicho explícitamente, hermanas menores, eso sí, creado a copia y semejanza de la organización pionera que es anterior incluso a la Sociedad Montpellerin, que es la Fundación para la Educación Económica de este tipo, Leonard Read, que por eso yo desde el principio, cuando empezamos con la idea de armar este libro, yo dije, tiene que haber un capítulo sobre los Estados Unidos y sobre Leonard Read, porque si no, no se entiende lo que va a suceder en América Latina. Entonces, esta institución aparece en el año 46 en Estados Unidos, que es el órgano de difusión del pensamiento austríaco en los Estados Unidos,
Y todos los latinoamericanos que empiezan a vincularse con esta corriente dicen, entonces lo que tenemos que hacer es lo mismo que ellos en cada uno de nuestros países. Y esa es como la estructura institucional de esa red, ¿no? Ahora, Sí, no conozco mucho sobre el tema, pero solo por lo que me informo, ¿no? En periodos familiares. ¿Trump tiene por detrás alguna idea basada en estos teóricos? Es decir, Milley, ¿no? Que se lleva muy bien con Trump, dice, vale, va todo bien por ese lado, ¿no? Se identifica con él. Y es decir, acá se estuvo hablando sobre cuáles las ideas que toma Milley. ¿Trump toma las mismas? En cuanto a esto de la formación, venir de la escuela austríaca, nunca escuché hablar de eso, por eso pregunto, ¿no? Es más complejo. Siempre es más complejo. Hay una parte que sí, y eso es lo que trabaja hoy. Hoy el autor más famoso de estos temas es un canadiense que está en Estados Unidos, que es Quinn Slobodian, ¿no? Que ha escrito 3 libros sobre el neoliberalismo actual. Están la idea del tecnofeudalismo y digamos, en realidad él señala que hay como tres vertientes ideológicas, digamos, por detrás del auge de la... Ahí Ernesto te va a poder contestar mejor que yo en realidad, pero una de esas 3 tiene un fundamento que viene de la doctrina austríaca. Ahora, es más bien como el movimiento de la derecha yanqui, más que el propio Trump en sí. Que no sabemos ni si sabe leer, básicamente. No creo que haya leído mucho. No, por eso te digo, o sea, él no. No, pero no es para quitarle mérito, No, porque pues, Sí, no tiene para ver, claro. y capacidad de abstracción, eso me parece que él no tiene. Muy bien. Bueno,